Muy buenas, gente. Hoy vamos a hablar de la leyenda del momento, la leyenda de Draven. Draven Glorious Executioner. ¿Qué hace esta leyenda? Bien, primero de todo, la leyenda lo que hace es que cuando ganas un combate, robas una carta. Y es tan buena realmente la leyenda porque en China al menos está jugando en todas partes. Bien, esta leyenda tiene dos cosas muy buenas. La primera que tiene son los colores que tiene, el rojo y el morado. Sabemos que son dos colores muy buenos que ya en Houston consiguieron ganar el top con la leyenda de Annie. Y vemos que en el set 2, en el set de Spirit Force, también puede tener mucho potencial. Además, si no os acordáis, en el deck de Annie uno de los problemas que tiene es esa falta de robo de cartas, ¿no? Pues bien, con la leyenda de Draven lo que te proporciona es que vas a robar más cartas, vas a tener posibilidad de robar más cartas, eso sí, vas a tener que ganar combates. ¿Qué es un combate en este caso? Un combate sería cuando entras a un battlefield donde hay una unidad del rival y consigues tú llevarte la victoria, ya sea porque expulsas la unidad del rival o porque tu might es más alto y la eliminas. Otra manera de ganar un combate es que el rival te entre a tu battlefield y pues no consiste a conquistarlo porque tú eres más fuerte o porque tú lo expulsas para atrás a él. Entonces no llega a conquistar ese battlefield. Eso también sería ganar un combate por tu parte y también robarías carta. Una cosa muy buena que tiene la leyenda es que no es una vez por turno, robas las que te dé la gana por turno mientras ganes combates. Eso es una parte muy buena de esta leyenda. Vale, vamos a ver ahora los Chosen Champions. Esta leyenda se puede jugar con varios campeones, todos de Draven. Y vemos que ahora mismo tenemos los dos que siempre tenemos en todos los sets. Pero en este caso tenemos la tercera, que la tercera es la de Origins. La primera que tenemos es el Draven morado, el Draven Audacious. Es una unidad que por 6 de energía y 1 de poder morado, tiene 6 de might, pero además tiene deflect. La primera vez que ganas un combate, puntúas un punto, pero en cambio si el rival fuera capaz de eliminarte en combate a esta unidad, él ganaría un punto. Esta unidad, este campeón, lo veo muy bueno yo, pero sobre todo en decks de Irelia, donde tienes mucho movimiento y eres capaz de puntuar varias veces, de ganar combates varias veces, ¿no? Y sumar varios puntos en vez de 2, 3 por cada turno. El siguiente campeón, el siguiente que podría ser tu Chosen Champion, es el Draven rojo, el de Spirit Forge, el nuevo, el Draven Vanquisher. Que cuando ganas un combate pones un Gold Token Exhausted en base, pero además cuando atacas o defiendes puedes pagar 1 de poder rojo y si lo haces le das más 2 este turno. Solo podrías hacer una vez por ataque o por defensa. Este para mí sería el ideal para la leyenda como Chosen Champion. Por último tenemos el Draven rojo que ya debéis conocer, ¿no? De Origins, que es el Showbot, que su might se incrementa por el número de puntos que tengas. Esta es una unidad que se está jugando ahora mucho, es como situacional en función de los matchups, ¿no? Porque con Annie o con Kai'Sa, donde eres muy agresivo y eres capaz de puntuar muchos puntos en early, luego vas a hacer esto y si has llegado a los 6 puntos, pues es un 9 de might por 5 y 1 de poder rojo y está bastante bien. Aparte de los Chosen Champions, en Spirit Forge aparecen nuevas cartas, ¿no? Nuevas mecánicas que van muy bien para esta leyenda de Draven. El primero que tenemos aquí es Overzealous Fan. Es una unidad de 2 de energía porque tiene 2 de might, que ya para los turnos bajos está muy bien para empezar a meter presión, pero que además cuando defiendes la puedes sacrificar para tirar para atrás la unidad atacante del rival. En este caso vendría a ser algo parecido al Fight or Flight, pero recordemos que la leyenda de Draven lo que hace es que si ganas un combate, robas carta. ¿Y qué era un combate? Si el rival entra en tu battlefield y no consigue conquistarlo, es como si tú ganas el combate. Es decir, si el rival te entra con una unidad, tú sacrificas el Overzealous Fan y tiras para atrás la unidad del rival, tú ganarías el combate, aunque ese battlefield se quedara vacío de unidades. Entonces robarías carta. Después tenemos el Blood Rush. Si os acordáis de la Cleave, la hacha de Darius, que da más 3, ¿no? Bueno, da Assault 3. En este caso tenemos el Blood Rush, que es similar, pero da Assault 2 con Repeat. Aquí no lo pone, pero creo que hay una rata que se va a corregir, ¿no? Que en teoría no pone que es hasta el final del turno, pero debería serlo, ¿vale? Entonces tú puedes llegar a darle más 2 Assault 2 a una unidad, Assault 2 a 2 unidades si pagas el Repeat, o incluso Assault 2 y Assault 2 a la misma unidad si pagarás el Repeat. A mí me parece que es mejor que el Cleave, pero bueno, también es situacional y se tendrá que ver cómo encaja en el meta, si es mejor o no. Y por último, el Gem Jammer, que a mí me parece una burrada de carta. ¿Vale? Yo creo que será un staple en todo el color rojo. Cuando la juegas, le das a una unidad ganking. Dices, bueno, no hay para tanto. Bueno, pero vamos a analizarla bien. Por 2 es un 2 de might. Es decir, que para los turnos tempranos es una unidad que te sirve ya para empezar a meter presión. Pero para late, tú tienes una unidad, por ejemplo, supongamos al Draven en un battlefield, jugando el Gem Jammer eres capaz de darle ganking y sin necesidad de pasar por base, mover al otro battlefield y generar otro combate. Lo que te da mucha velocidad de combates y te daría muy bien para, bueno, ganar más puntos, robar más cartas o lo que te haga falta para ganar la partida. Es decir, podrás mover unidades de un battlefield a otro sin pasar por base gracias a ese ganking. Es decir, una unidad muy buena también para late.
Además, en el nuevo set de Spirit Forge aparece una cosa nueva que son los equipos. Y en este caso hay dos que encajan muy bien. El primero es la Spinning Axe, es la signature de Draven, que ambas tienen Kick Draw, quiere decir que las puedes jugar como reaction. Esto está muy bien para jugarlas. Por ejemplo, cuando atacas un Battlefield, si el rival tiene una chispa, te juegan un Falling Star o cualquier cosa, como reaction puedes jugar el equipo para hacer ese incremento de might que la unidad no muera. Y aquí la diferencia es que que en este caso la asignatura de Draven da +3, que es la Spinning Axe, pero tiene Temporary si no está equipada. Es decir, que si te mata la unidad en el turno del rival, en tu turno, podría llegar a morir. Hay maneras de salvarla, ¿no? Pero bueno, podría llegar a morir la Spinning Axe. Y en cambio la Longest Sword da solo +2. Bueno, solo, que yo creo que por 2 y 1 rojo está bastante bien. Aquí además si lo combinas con otras cartas como es la Rel o el Angle Shot para reequipar como quieras, están bastante bien. Pero además, no hay que olvidar que ya en Origins tenía más cartas moradas, incluso rojas, que nos van muy bien, ¿no? Por ejemplo, tenemos el Gust y el Fight or Flight, que te dan muy bien por si te atacan en tu Battlefield o tú atacas a un Battlefield, poder echar, ya sea con el Gust lo subes a la mano, con el Fight or Flight se lo tiras para atrás, pues una unidad y así tú ganas el combate. O incluso el Ride the Wind, que te sirve para mover tus unidades y generar así más combates. Más combates con la de Draven, pues fácilmente son más robos. Pero bueno, ahora vamos a ver las cosas un poco realistas, ¿no? Porque parece que es muy bonito, robas muchas cartas y que si tienes 8 puntos en la partida, pues vas a robar 8 cartas, ¿no? Pero hay que ser realistas. Primero de todo, 8 puntos, la última carta ya no la robas, ¿no? Porque es el 8º punto y has ganado la partida, ya no la robas. Después, también puedes sumar ahí los puntos en defensa, supongamos que son 4, ¿no? Robarías 12 cartas, es un punto ideal donde juegas contra la pared y todo es perfecto. Pero hay que ser realistas y aquí hay dos cosas que también tienen impacto, que es el atacar o entrar en un Battlefield vacío, donde ahí no se genera combate porque el Battlefield está vacío y no hay ninguna unidad, y además a sumar puntos al holdear, donde tampoco estás generando ningún tipo de combate. Hacer combates en una partida es algo realmente poco habitual, se generan pocos. De hecho, el valor esperado son 4 y el intervalo normalmente oscila entre 3 y 5 combates. Sí que hay casos extremos, por ejemplo, en un deck de Yi Aurora, por ejemplo, ahora mismo en el set 1, que no hacen nada en toda la partida y de golpe te metan la Aurora con los Dead Blooms, que no te los vas a sacar de encima de ninguna manera casi, es muy difícil. Entonces generas pocos combates y entonces ahí la leyenda no te acompaña tanto porque no le sacas ese valor. O al revés, que tú vayas muy por delante, que ganes todos los combates y te hinches a robar cartas. En ese caso te ayuda a hacer un snowball increíble en la leyenda. Entonces hay que tener en cuenta que más o menos lo que te va a dar esta leyenda son 4 cartas extras por partida, más o menos. A veces más y a veces menos. Vamos a compararla porque hemos dicho que los colores rojo y morado son dos colores muy potentes, ¿no? Que ya llegaron a ganar el regional de Houston, que además tienen incorporaciones bastante buenas en este set de Spirit Forge. Y vamos a compararla con su leyenda del set de Origins, bueno, en este caso el Proving Grounds, que es la Annie, la Darkchild, que es la que ganó el regional de Houston. Aquí hay una cosa que tener en cuenta. La Annie tenía un problema que era el motor de robo. Annie sí que tiraba muy bien, pero había un momento que se quedaba estancada por no tener cartas. En este punto sí que te lo soluciona aquí la leyenda de Draven, porque sí que te da esa ventaja de cartas. Pero Annie, al poder enderezar esas dos runas, te da una versatilidad diferente y es poder jugar cartas en defensa en el turno del rival. Aquí, por ejemplo, con la leyenda de Draven, si tú lo gastas todo en atacar, ¿vale? Para conquistar el Battlefield del rival, te vas a quedar sin nada para defender. Entonces hay que buscar ese balance entre una y la otra para encontrar realmente cuál es mejor. También es verdad que al generar también en combate, robar cartas, generar gold tokens con el campeón de Draven, quizás esas dos runas ya las sacas por ventaja de no quemarte de runas reciclándolas, ¿no? Entonces habrá que ver el balance si una es mejor que la otra o no. También la vamos a tener que comparar dentro del meta, ¿no? Porque hay otras leyendas y ver si realmente es buena. Para mí, ya te digo, yo sé por los colores que tiene la leyenda, que son el rojo y el morado, que son dos colores que sí o sí son muy potentes, ¿no? Como el rojo y el azul de Kai'Sa, que también son muy potentes. Además, la leyenda, robar 4 cartas está muy bien en una partida y si ya lo haces en unos colores muy potentes, puede estar muy bien. Entonces yo creo que es una leyenda que va a estar muy balanceada dentro del metagame. También es verdad que una vez sepas jugar contra los Dravens, si evitas generar esos combates, habrá que ver cómo encaja en el meta y si las barajas rivales son capaces de lidiar con evitar esos combates y aún así ganar las partidas. Bien, en el meta actual, bueno, aparto un poco para que lo veáis, pero en China, que ya se está jugando Spirit Forge, ¿no? Vemos que Draven ha entrado bastante fuerte en el meta, tiene un 13% de meta share, o sea, de jugabilidad, un 13%, pero a más se ha colado en 35 top 8, o sea, 35 decks de Draven en los top 8. Son una barbaridad, está por delante de los decks de Kai'Sa, entonces está teniendo un impacto muy positivo en el meta de China y yo creo que se tendrá que tener en cuenta también aquí en el europeo. ¿Cuál es mi opinión personal? Yo creo que
lo que os comentaba, los colores, ya que viene la leyenda de Draven, son muy potentes. El rojo y el morado son muy buenos. Entonces creo que es una leyenda a tener en cuenta. Además tiene inclusiones muy buenas como su mismo campeón, ¿no? Draven Vanquisher, su Signature Spell, las Ping Axe y los Overzealous Fan, etc. Puede dar una ventaja muy positiva y creo que se puede llegar a jugar muy bien. Hay que seguirlo muy de frente y ver si realmente, como la ventaja de la leyenda de Draven la saca al generar combates, ver si realmente el meta es capaz de adaptarse a evitar esos combates, a quitarle valor al robo de cartas del Draven y aún así ganar las partidas. Porque claro, si no generas combates y el rival te entra en los battlefields, te va a ganar la partida, ¿no? Entonces tienes que evitar esos combates, evitar esas derrotas de combates, pero aún así ganar la partida. Eso es donde creo que se tiene que tener en cuenta y estar muy encima y hacer un seguimiento muy fuerte y a ver cómo termina. Muchas gracias y si tenéis cualquier duda, cualquier comentario, dejadlo en los comentarios. Lo comentamos, nos leemos. Hasta la próxima.